El Partido Republicano presenta con entusiasmo a J.D. Vance como abanderado de una nueva generación, pero es Usa Vance, su potencial segunda dama, quien realmente ha captado la atención de la nación. Las historias de amor, tan diversas como la propia experiencia humana, pueden ser simples, complejas o, como en el caso de Usa y J.D. Vance, desarrollarse bajo el escrutinio imperturbable de la esfera pública. J.D. ha compartido generosamente el tapiz de su vida a través de su propia prosa articulada, ofreciendo vislumbres de sus motivaciones y aspiraciones. Pero la historia de Usa, igualmente convincente, merece su propia atención. Ahora, da un paso al frente para explicar desde el corazón por qué amo y admiro a J.D. y estoy aquí a su lado hoy, y por qué será un gran vicepresidente de los Estados Unidos. Su viaje compartido, una narrativa convincente tejida con hilos de ambición, desafíos formidables y una devoción innegable y profundamente arraigada, ha cautivado a muchos. Desde sus enfrentamientos intelectuales durante los debates de la Facultad de Derecho hasta el ámbito de alto riesgo de las campañas políticas, desde las alegrías y complejidades cotidianas de formar una familia hasta capear las tormentas inesperadas de rumores infundados, su relación ha sido puesta a prueba de maneras que siguen siendo inimaginables para la mayoría. Únase a nosotros mientras profundizamos en las intrincadas capas de su historia, explorando las pruebas que enfrentaron, los triunfos que celebraron, y en última instancia, el momento en que Usa Vance, a la edad de 39 años, afirmó inequívocamente que J.D. era, efectivamente, el amor de su vida. Pero antes de desentrañar las circunstancias que rodearon esta sentida declaración, primero embarquémonos en un viaje para comprender los cimientos sobre los que se construyó la vida de Usa Vance. Usa Bala Chilukuri llegó al mundo el 6 de enero de 1986, en los tranquilos suburbios del condado de San Diego, California. Sus padres, Kis y Laxmi Chilukuri, pioneros por derecho propio, habían emigrado a Estados Unidos en la década de 1980, impulsados por un ferviente deseo de un futuro mejor para su familia. Al igual que innumerables familias de inmigrantes antes que ellos, llegaron a estas costas armados con grandes sueños, un compromiso inquebrantable con el poder transformador de la educación y una creencia inquebrantable en las recompensas del trabajo duro, diligente y persistente. El padre de Usa, Kis, un ingeniero mecánico altamente calificado, era un orgulloso alumno del estimado Instituto Indio de Tecnología de Madrás. Posteriormente compartió su experiencia y pasión por la resolución de problemas y la innovación como profesor en la Universidad Estatal de San Diego, asesorando e inspirando a innumerables jóvenes estudiantes. Su madre, Laxmi, fue igualmente exitosa, se labró su propio camino como una distinguida bióloga molecular y, finalmente, se desempeñó como rectora de la Universidad de California en San Diego. En la casa Chilukuri, la educación trascendía la mera importancia, fue elevado a la categoría de prioridad global, piedra angular de sus valores. Usa creció en Rancho Peñasquitos, un barrio próspero de clase media alta ubicado en el corazón de San Diego, y estuvo inmerso en un entorno que fomentaba una disciplina inquebrantable, una curiosidad insaciable y una búsqueda incesante de la excelencia intelectual. La residencia Chilukuri era un santuario de conocimiento, lleno de innumerables libros, estimulantes debates científicos y la presencia constante de altas expectativas. ¿Pero se dedicó exclusivamente a la búsqueda rigurosa del logro académico? Desde una edad notablemente temprana, Usa se distinguió no solo como una estudiante brillante, que absorbía conocimientos sin esfuerzo, sino también como una líder natural, que inspiraba respeto e inspiraba a los demás sin esfuerzo. En Mount Carmelic School, obtuvo reconocimiento por su excepcional desempeño académico y su inquebrantable dedicación a una amplia gama de actividades extracurriculares. Demostró su paciencia y disciplina tocando la flauta en la banda de música de la escuela, perfeccionando sus habilidades musicales y perfeccionando su concentración. Sus compañeros de clase la recuerdan con cariño no solo como una diligente ratón de biblioteca, inmersa en sus estudios, sino también como una persona que posee una presencia palpable, una líder natural incluso durante sus años formativos de adolescencia. A pesar de las grandes expectativas que inevitablemente acompañaban a tener padres tan exitosos, Usa nunca rehuyó los desafíos, en cambio, parecía prosperar bajo la presión, transformando el estrés potencial en motivación y éxito. Cuando se graduó en 2003, ya estaba firmemente establecida en una trayectoria que la llevaría a algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, un testimonio de su arduo trabajo y talento innato. Su siguiente destino en este notable viaje fueron los sagrados pasillos de la Universidad de Yale. En Yale, Usa eligió especializarse en historia, sumergiéndose en el estudio del pasado y graduándose summa cum laude en 2007, un honor reservado para los estudiantes más excepcionales. También fue incluida en Pi Beta Kappa,
la sociedad de honor más antigua y prestigiosa del país, que reconoce a las mentes más brillantes del mundo académico y celebra sus logros excepcionales. Sin embargo, las ambiciones de USA se extendieron mucho más allá de los límites de los libros de texto y los reconocimientos académicos. Poseía un deseo profundamente arraigado de marcar una diferencia tangible en el mundo, de contribuir al mejoramiento de la sociedad. Dedicó su tiempo al voluntariado en escuelas primarias locales, asesorando a jóvenes estudiantes y fomentando el amor por el aprendizaje. También dirigió una tropa de Girl Scouts, guiando y empoderando a las jóvenes para que desarrollaran sus habilidades de liderazgo y participación comunitaria. Además, asumió el exigente papel de editora en jefe de una publicación sobre políticas educativas, dando forma a debates e influyendo en perspectivas sobre cuestiones críticas en el campo de la educación. Después de graduarse de Yale, USA se embarcó en una aventura audaz y transformadora, trasladándose a Guangzhou, China, donde trabajó como profesora de Yale China en la Universidad Sun Yat-sen, impartiendo sus conocimientos de inglés e historia estadounidense a estudiantes entusiastas. Fue un paso valiente, aventurarse en una cultura completamente diferente a miles de kilómetros de las comodidades familiares del hogar, pero para USA representó una oportunidad invaluable para aprender, crecer y desafiarse a sí misma de maneras completamente nuevas e inesperadas. Sin embargo, su trayectoria académica estaba lejos de terminar. Continuó sus actividades académicas en Clare College, Cambridge, como una distinguida académica de Gates Cambridge, y finalmente obtuvo una maestría en filosofía en historia moderna temprana en 2010. El compromiso inquebrantable de USA con las actividades intelectuales finalmente la llevó a la estimada Facultad de Derecho de Yale, donde obtuvo su Juris Doctor en 2013. Su tiempo en Yale Lab se caracterizó por un intenso compromiso académico y una búsqueda incesante de conocimientos jurídicos. Ocupó puestos prestigiosos, como editora ejecutiva de desarrollo del Yale Lab Journal, editora gerente del Yale Journal of Lab and Technology y editora de Yale Lab and Policy Review. Además, participó activamente en la clínica de defensa de la Corte Suprema, adquiriendo una experiencia práctica invaluable y trabajó en proyectos impactantes relacionados con la libertad de prensa y la protección de los derechos de los refugiados. Su brillantez y dedicación no pasaron desapercibidas tanto para sus compañeros como para sus mentores. Amigos, mentores e incluso su marido la han descrito sistemáticamente como intelectualmente dotada y excepcionalmente brillante. La carrera jurídica de USA Vance, tras sus notables logros académicos, fue una extensión natural de su destreza intelectual y ciertamente no decepcionó. Durante más de una década, USA Vance construyó meticulosamente una carrera jurídica a la que la mayoría de los abogados solo podían soñar. Tuvo el claro privilegio de trabajar con algunos de los jueces más poderosos e influyentes del país, manejó casos complejos y de alto perfil para importantes estudios de Hollywood y corporaciones Fortune 500, y argumentó importantes asuntos legales que dieron forma a industrias enteras. Sin embargo, en julio de 2024, tomó una decisión sorprendente que resonó en toda la comunidad jurídica, decidió alejarse de su floreciente carrera para dedicarse de todo corazón a su familia. Entonces surge la pregunta, ¿por qué alguien con una carrera tan prometedora y extraordinaria elegiría deliberadamente dejarla atrás? ¿Qué factores la llevaron a tomar esta elección aparentemente inesperada? Para comprender plenamente esta decisión, debemos revisar los orígenes de su viaje en el mundo del derecho y comprender el camino que recorrió para alcanzar tales alturas. Cuando USA se graduó en la Facultad de Derecho de Yale en 2013, ya se había establecido firmemente como una mente jurídica excepcional, con un intelecto incisivo y una profunda comprensión de los principios jurídicos. Ella no era simplemente otra estudiante que se esforzaba por aprobar los exámenes, estaba profundamente involucrada en dar forma a argumentos legales, contribuir a debates políticos y buscar activamente mejorar el sistema legal. Pero lo que ocurrió después de graduarse de la Facultad de Derecho fue aún más impresionante, un testimonio de sus extraordinarias habilidades y su inquebrantable dedicación. Para la mayoría de los abogados jóvenes, conseguir una pasantía prestigiosa es la máxima aspiración profesional, una oportunidad codiciada que puede abrir las puertas a los niveles más altos de la profesión jurídica. USA no solo consiguió una pasantía, sino que tuvo el honor de trabajar para 3 de los jueces más influyentes de Estados Unidos. Su primer puesto fue con el juez Amul Tapar, un jurista muy respetado y uno de los primeros jueces del sur de Asia en ser designado para el Tribunal Federal, donde perfeccionó sus habilidades jurídicas y obtuvo conocimientos invaluables sobre el proceso judicial. Después de eso, trabajó para el entonces juez Brett Kavanaugh, quien luego ascendería a la Corte Suprema, solidificando aún más su reputación como una estrella en ascenso en el campo legal. Sin embargo, su mayor logro fue, sin duda,
Trabajar como secretaria del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un testimonio de su excepcional perspicacia jurídica y su incomparable dedicación. Si trabajar como secretario de un juez de la Corte Suprema es similar a ganar una medalla de oro olímpica en el campo del derecho, entonces trabajar directamente bajo las órdenes del presidente del Tribunal Supremo es análogo a estar triunfalmente en la cima del Monte Everest. Un raro y extraordinario privilegio reservado solo para las personas más exitosas y excepcionales. Entonces, ¿qué significó esta extraordinaria oportunidad para USA? Significaba que se le encomendó trabajar en algunos de los casos legales más importantes y trascendentales del país, casos que tenían el potencial de moldear el curso de la sociedad estadounidense. Significó que participó activamente en la formulación de argumentos jurídicos que serían meticulosamente estudiados y analizados durante las próximas décadas, contribuyendo a la evolución continua del pensamiento jurídico. Significaba que tenía el privilegio de estar en las salas donde se hacía historia, presenciando de primera mano el funcionamiento interno del tribunal más alto del país, pero esto fue solo el comienzo de su notable carrera jurídica. Tras su distinguida trayectoria en el ámbito judicial, USA se embarcó en un nuevo capítulo, uniéndose a las filas de Munger, Towles y Olson, una firma de abogados célebre por su reputación excepcional y su clientela selectiva. No se trataba simplemente de otra posición jurídica, fue una invitación a interactuar con algunas de las entidades más influyentes en un espectro de industrias. Munger, Towles y Olson asesora a titanes de los negocios, luminarias del mundo del entretenimiento y figuras destacadas que dan forma al panorama de la educación. USA rápidamente se distinguió como una colaboradora fundamental dentro del entorno dinámico de la empresa. Su especialización en litigios civiles y derecho de apelaciones la posicionó a la vanguardia de batallas legales de alto riesgo, donde no solo manejaba casos sino que diseñaba argumentos legales intrincados con el potencial de remodelar industrias enteras. Un día podría encontrarla inmersa en una compleja disputa legal que involucre nombres icónicos como Paramount Pictures o Walt Disney Company, navegando por la intrincada red de derechos de propiedad intelectual, derecho contractual y gobierno corporativo. El próximo día, podría representar a los regentes de la Universidad de California en un caso histórico que aborda los derechos constitucionales fundamentales en el contexto de la educación superior, influyendo en el futuro de la libertad académica y el bienestar de los estudiantes. Su experiencia no se limitó al ámbito del glamour de Hollywood y las instituciones académicas. USA también amplió sus conocimientos legales para representar a Pacific Gas and Electric Company, un actor importante en el sector energético en constante evolución de California. Ya sea lidiando con intrincadas regulaciones gubernamentales, navegando por las complejidades de los juicios corporativos o dando forma a la trayectoria de las políticas energéticas, USA se encontró en el epicentro de algunas de las batallas legales más desafiantes y trascendentales de su tiempo. Esto plantea la pregunta, ¿cómo manejó eficazmente la intensa presión inherente a un papel tan exigente? ¿Cómo logró navegar y equilibrar con éxito las exigencias multifacéticas de una carrera jurídica tan acelerada y de tanto en juego? A pesar de la naturaleza agotadora de sus obligaciones profesionales, USA siguió comprometida a dedicar su tiempo y energía a causas que resonaban profundamente con sus valores. Formó generosamente parte de la junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de Gates Cambridge, contribuyendo activamente al apoyo y avance de las futuras generaciones de académicos. Además, ocupó el cargo de secretaria de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, lo que demuestra su profundo aprecio por las artes y su compromiso inquebrantable con la participación comunitaria. Cada vez resulta más evidente que la identidad de USA trascendió los límites de una actividad profesional singular. Había elaborado meticulosamente una vida caracterizada por la estimulación intelectual, los logros profesionales y una firme dedicación para generar un impacto positivo en el mundo que la rodeaba. Esto plantea una pregunta convincente: ¿por qué, entonces, finalmente decidió renunciar a todo? En julio de 2024, USA tomó una decisión que resonó en todos sus círculos profesionales y sorprendió a muchos de los que habían sido testigos de su notable ascenso. Tomó la importante decisión de alejarse de su estimado puesto en Munger, Towles y Olson y optó por priorizar la profunda importancia de su familia. Para alguien que había dedicado años a alcanzar la cima de su profesión, esta decisión podría parecer inicialmente inesperada. Sin embargo, un examen más detenido de su trayectoria vital cuidadosamente construida revela una comprensión más profunda de sus motivaciones.
después de años de servicio dedicado en los niveles más altos del sistema legal, después de discutir apasionadamente algunos de los casos más intrincados e impactantes de su época, y después de equilibrar meticulosamente los exigentes requisitos de su carrera con sus compromisos inquebrantables con su comunidad, USA llegó a un momento crucial. Fue en este punto que tomó la decisión consciente de reevaluar sus prioridades y redirigir su atención hacia algo completamente distinto. ¿Y quién era, entonces, el individuo que eventualmente se convertiría en el amor de su vida, el hombre que capturaría el corazón de USA y alteraría el curso de su destino? Entra J. de Vance. Es un individuo multifacético, un político que navega por las complejidades del panorama político, un autor cuyas palabras resuenan en una amplia audiencia, un abogado capacitado en las complejidades del sistema legal e incluso un veterano de la Marina que ha servido a su país con dedicación inquebrantable. Pero, por encima de todo, es el hombre que finalmente se ganó el afecto de USA Vance y cambió la trayectoria de su vida. La historia de amor que se desarrolla trasciende la simple narrativa de dos personas que se encuentran. Representa la cautivadora colisión de dos mundos muy diferentes, cada uno moldeado por experiencias y perspectivas únicas, que, contra todo pronóstico, finalmente encuentran armonía y un propósito compartido. La historia de J.D. no se originó en los sagrados pasillos de la Facultad de Derecho de Yale, ni en los influyentes pasillos del poder en Washington, D.C. Sus raíces se encuentran en la luchada ciudad de Middletown, Ohio, en el Roosevelt, una comunidad que alguna vez fue vibrante con prósperas fábricas que luego sucumbieron al declive económico, dejando a muchas familias, incluida la de J.D., lidiando con las duras realidades de la pobreza, la adicción y la profunda inestabilidad. Nacido como James Donald Bowman el 2 de agosto de 1984, la infancia de J.D. estuvo lejos de ser idílica. Su madre, Beverly, luchó valientemente contra los desafíos de la adicción, mientras que su padre permaneció en gran medida ausente de su vida. A medida que la relación de sus padres se fracturaba, J.D. se encontró navegando en un entorno caótico e incierto. Al final, fue criado por sus abuelos maternos, cariñosamente llamados mamá y papá, quienes le brindaron la única apariencia de estabilidad y apoyo inquebrantable que jamás había conocido. Mamá, en particular, surgió como una fuerza de la naturaleza, una mujer definida por su dureza, su naturaleza franca y su amor ferozmente protector. Ella desempeñó un papel fundamental al inculcar en J.D. un profundo sentido de resiliencia, animándolo constantemente a superar las difíciles circunstancias que lo rodeaban. Pero, como pasa un individuo de ser un chico de pueblo criado en un hogar destrozado a convertirse en un abogado educado en Yale, un autor de bestsellers cuyas palabras conmueven a innumerables lectores y, finalmente, el vicepresidente de los Estados Unidos? La respuesta está en la notable interacción entre la determinación inquebrantable de J.D. y la mano del destino, que lo guía por un camino extraordinario. Después de graduarse de la escuela secundaria, J.D. tomó la decisión fundamental de alistarse en la infantería de marina. Este resultó ser un momento decisivo en su vida, que le proporcionó un nuevo sentido de estructura, disciplina y un claro sentido de propósito. Se desempeñó honorablemente como periodista militar, desplegándose en Irak en 2005 y capturando las convincentes historias de los marines que prestan servicio en el terreno. Esta experiencia transformadora lo moldeó indeleblemente de maneras profundas e inesperadas. A su regreso a los Estados Unidos, utilizó los beneficios educativos del Hayville para asistir a la Universidad Estatal de Ohio, donde realizó estudios en ciencias políticas y filosofía, ampliando sus horizontes intelectuales. A partir de ahí, se embarcó en el ambicioso salto a la Facultad de Derecho de Yale, un logro que habría sido prácticamente inconcebible para el joven de Middletown apenas unos pocos años antes. En Yale, J.D. se encontró inmerso en un mundo completamente nuevo y desconocido, poblado por estudiantes de élite, profesores distinguidos y una variedad aparentemente interminable de oportunidades. Pero entre las personas notables que encontró, una se destacó del resto, cautivó su atención y generó una conexión que cambiaría el curso de su vida, USA. J.D. y USA se cruzaron por primera vez alrededor de 2010, colaborando en varias publicaciones jurídicas que fomentaron su intercambio intelectual. Inicialmente, su conexión era principalmente de naturaleza intelectual, impulsada por su inteligencia compartida, ambición y atracción mutua por las grandes ideas. Participaron en innumerables horas de debates estimulantes sobre teorías jurídicas complejas, exploraron diligentemente los desafíos sociales y compartieron abiertamente sus perspectivas únicas sobre el mundo que los rodeaba. Sin embargo, a pesar de la innegable conexión entre sus mentes, los mundos que habitaban no podrían haber sido más distintos.
La educación de J.D. se caracterizó por el caos y la inestabilidad, mientras que la infancia de USA estuvo arraigada en la estabilidad y las actividades académicas de una amorosa familia indio-estadounidense en San Diego. Sus padres eran eruditos consumados, su padre trabajaba como ingeniero y su madre como bióloga molecular. En la casa Chilukuri, el éxito no era simplemente una aspiración lejana, sino más bien una expectativa inherente. Entonces, ¿cómo es que estos dos mundos dispares convergieron y se entrelazaron finalmente? Para J.D., la respuesta fue simple e innegable: se enamoró profundamente de USA. Según admitió él mismo, estaba completamente cautivado por ella. Poseía una rara combinación de inteligencia, amabilidad y estabilidad, encarnando el tipo de persona que podía transformar las turbulentas tormentas de la vida en un camino más navegable y lleno de propósito. En el momento en que descubrió que ella estaba soltera, no perdió el tiempo en expresar su interés. Él la invitó a salir, para su deleite, ella aceptó. Tener citas mientras se enfrentan las exigentes presiones de la Facultad de Derecho ciertamente no es tarea fácil. En medio del estudio incesante, las intensas presiones profesionales y las expectativas extremadamente altas, la mayoría de los estudiantes apenas tienen tiempo para recuperar el aliento. Sin embargo, J.D. y USA estaban decididos a hacerlo funcionar. Dedicaron largas tardes a discutir apasionadamente sus esperanzas, sus miedos y sus educaciones tan diferentes, buscando comprender y apreciar las experiencias que los habían moldeado. Por supuesto, como cualquier pareja, encontraron una buena cantidad de desafíos en el camino. J.D. ha reconocido abiertamente que hubo momentos de frustración, particularmente mientras lidiaba con las presiones de conseguir un trabajo después de graduarse. Contó un caso en el que salió furioso de una habitación de hotel después de una entrevista particularmente desalentadora, sintiéndose abrumado y derrotado. USA, siempre la voz de la razón y la estabilidad, le recordó gentilmente un principio crucial: nunca es aceptable simplemente huir de situaciones difíciles. Ese tipo particular de sabiduría y estabilidad inquebrantable era precisamente lo que J.D. necesitaba en su vida. Ella era más que simplemente su novia, ella fue su ancla, brindándole apoyo y orientación en tiempos de incertidumbre. Cuando celebraron su graduación en 2013, todos los que los rodeaban tenían muy claro que estaban destinados a estar juntos. En 2014, solidificaron su compromiso, intercambiaron votos y se casaron en una sentida ceremonia en Kentucky, marcando el comienzo de su viaje compartido como marido y mujer. Su boda fue mucho más que un simple intercambio de votos, representó la profunda convergencia de dos paisajes culturales muy diferentes, bellamente manifestada en una ceremonia interreligiosa. Mientras un amigo cercano recitaba versos de la Biblia, un pandit hindú ofrecía simultáneamente bendiciones antiguas, entretejiendo hilos de fe y tradición. Esta combinación única encarnaba perfectamente la esencia de su relación, un testimonio de dos personas que respetan profundamente los diversos orígenes, las preciadas tradiciones y los valores fundamentales de cada uno. Sin embargo, si una experiencia singular iluminó el sorprendente contraste entre la educación de J.D. y la de USA, fue sin duda su presentación inicial a su familia. El encuentro, de hecho, se produjo durante su primer día de acción de gracias con los Chilukuri Kurus. Acostumbrado al bullicioso clamor y la volatilidad emocional que definían sus propias reuniones familiares, una cacofonía de gritos, resentimientos latentes y arrebatos dramáticos, J.D. encontró que la dinámica familiar de USA era nada menos que una revelación. La casa Chilukuri era un remanso de tranquilidad, libre de la corriente subyacente de comentarios pasivo-agresivos, el estallido de disputas familiares o el fuerte portazo de ira. En cambio, se vio envuelto en una atmósfera de genuina calidez, respeto mutuo y tranquila estimulación intelectual. La madre de USA nunca hizo comentarios despectivos sobre su padre, ni hubo acusaciones veladas de infidelidad o rencores de larga data burbujeando bajo la superficie. La omnipresente sensación de paz era ajena a J.D., una novedad que nunca había experimentado realmente. Le ofreció una tentadora visión del tipo de vida familiar estable y enriquecedora que secretamente había anhelado durante toda su vida. Los padres de USA, ambos profesionales altamente consumados y profundamente comprometidos con la búsqueda de la educación, dieron la bienvenida a J.D. a sus vidas con corazones abiertos y generosos. A pesar de sus orígenes marcadamente contrastantes, reconocieron algo especial dentro de él: su inteligencia inherente, su ardiente ambición, y lo más importante, su amor genuino e inquebrantable por su hija. Pero en 2016, las memorias de J.D., Elegía campesina, se convirtió en un fenómeno cultural, alterando irrevocablemente la trayectoria de sus vidas.
El meteórico ascenso del libro transformó a JD en una figura nacional, arrojándolo a la intensa mirada del público. De repente, se convirtió en un invitado muy solicitado en programas de entrevistas de televisión, concediendo innumerables entrevistas y siendo anunciado como la auténtica voz del Rust Belt. El repentino aumento de fama y atención fue mucho que absorber, pero durante todo el torbellino, USA siguió siendo su ancla inquebrantable. Ella lo guió a través del terreno desconocido del reconocimiento público, le brindó un apoyo inquebrantable que lo mantuvo firme cada vez que las presiones se volvieron abrumadoras y protegió firmemente su mundo privado del ruido intrusivo de la vida pública. Incluso cuando la carrera de JD evolucionó, pasando de capitalista de riesgo a autor célebre, y en última instancia, a político, USA permaneció firmemente a su lado, ofreciéndole un aliento silencioso pero decidido. ¿Pero qué pasa con su amor mismo? ¿Podría su relación resistir las incesantes presiones del éxito, la naturaleza divisiva de la política y el incesante escrutinio de la opinión pública? Quédese con nosotros mientras profundizamos para descubrir las respuestas a estas preguntas cruciales. De su amor duradero surgió su mayor aventura, la paternidad. A pesar de toda la ambición y los logros que definieron las vidas de USA y JD Vance, nada los transformó tan profundamente como lo hizo la llegada de sus 3 hijos, Juan, Vic y Mirabel. Si bien sus carreras, esfuerzos políticos y personajes públicos los moldearon como profesionales, fue su familia la que finalmente los definió como personas. Como cualquier padre puede atestiguar, criar hijos no se trata simplemente de elaborar tarjetas navideñas perfectas u orquestar momentos fugaces de dulzura. Abarca noches de insomnio, un aluvión interminable de preguntas curiosas y el hermoso, a menudo caótico, proceso de construir juntos un hogar amoroso y solidario. Todo padre primerizo admitirá fácilmente que, independientemente de lo meticulosamente preparado que crea estar, nada puede realmente prepararlo para la experiencia transformadora de darle la bienvenida a su primer hijo. Para USA y JD, ese momento crucial llegó en junio de 2017 con el nacimiento de su hijo, Juan Blanc Vance. Cuando la periodista Megyn Kelly compartió la feliz noticia de la llegada de Juan, quien publicó una foto de felicitación de los nuevos padres, brindó una rara y apreciada visión de su mundo intensamente privado. JD y USA han protegido constante y ferozmente la privacidad de sus hijos, pero en ese momento en particular, era innegable que se estaban embarcando juntos en un viaje completamente nuevo y transformador. Criar a Juan resultó ser una curva de aprendizaje significativa, llena de innumerables tomas nocturnas, los dulces sonidos de las risitas del bebé y los ocasionales momentos de puro pánico inducidos por el agotamiento, una experiencia universal compartida por todos los nuevos padres. Pero para JD, representó más que simplemente adaptarse a las exigencias de la paternidad. Se trataba de crear activamente un ambiente hogareño estable y amoroso que nunca había experimentado durante su turbulenta educación. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, las dificultades y la incertidumbre, y se había hecho una promesa solemne de que, cuando fuera padre, la vida de sus hijos sería fundamentalmente diferente. Juan era mucho más que su primogénito, él fue el catalizador de un nuevo capítulo en sus vidas, que representó el comienzo de un nuevo tipo de familia, construida sobre los cimientos del amor incondicional, la paciencia inquebrantable y una saludable dosis de prueba y error. Si Juan transformó a JD y USA en padres, Vic, nacido en febrero de 2020, justo cuando el mundo comenzaba a lidiar con el inicio de la pandemia global, los elevó a la categoría de profesionales experimentados. La llegada de Vic trajo consigo una serie de desafíos completamente nuevos, criar simultáneamente a 2 niños pequeños. Navegar por la transición de un niño a 2 no es tarea fácil, de repente, los horarios de las siestas tuvieron que sincronizarse meticulosamente, la atención tuvo que dividirse cuidadosamente y la casa que antes parecía espaciosa ahora se sentía demasiado estrecha. JD y USA dominaron rápidamente el arte de la multitarea, meciendo hábilmente a un recién nacido para que se duerma, al mismo tiempo, negociando el colapso emocional de un niño pequeño por las preferencias de refrigerios. Pero lo que hizo que los primeros años de Vic fueran particularmente únicos fue el momento de su nacimiento. Su llegada coincidió con un periodo en el que la carrera política de JD estaba ganando impulso rápidamente, lo que le exigía equilibrar sus apariciones públicas, participar en intensos debates y soportar los rigores de implacables paradas de campaña, todo mientras se esforzaba por ser un padre presente y comprometido. De vez en cuando, los mundos de la política y la paternidad chocaban de maneras inesperadas y a menudo divertidas. Desafortunadamente, en febrero de 2024, JD se vio obligado a perderse el 4º cumpleaños de Vic debido a sus exigentes responsabilidades en el Senado.
En lugar de quedarse en casa para recibir pasteles y regalos, ideó una solución creativa para asegurarse de que su hijo todavía se sintiera amado y celebrado. De pie en el pleno del Senado, leyó en voz alta el texto del Dr. Seuss. Oh, los lugares a los que irás, reemplazando hábilmente el verso final con el nombre de Vic. Fue un gesto relativamente pequeño, pero que decía mucho. No importa cuán exigente y agotadora se volviera la vida, J.D. nunca olvidó dónde residía realmente su corazón, con su querida familia. Justo cuando pensaban que la vida no podía volverse más caótica, en diciembre de 2021 recibieron un inesperado regalo de Navidad anticipado, su preciosa hija, Mirabel Rose. J.D. anunció su llegada en las redes sociales, refiriéndose a ella como una verdadera bendición y expresando su profunda gratitud por su momento perfecto, llegando justo a tiempo para la feliz temporada navideña. Pero lo que realmente hizo que su nacimiento fuera tan especial fue el hecho de que, por primera vez, había una niña pequeña en la casa de los Vance. Después de criar a dos niños revoltosos, la incorporación de Mirabel a la mezcla inyectó un tipo completamente nuevo de energía y vitalidad en su hogar. Mientras sus hermanos seguían desenfrenados con abandono juvenil, ella instantáneamente se convirtió en la pequeña princesa de la familia. ¿Pero estaba destinada a ser la callada y delicada? Teniendo en cuenta las famosas personalidades de carácter fuerte de J.D. y USA, es mucho más probable que Mirabel llegara al mundo con tanto fuego, determinación y espíritu independiente como sus padres. Con dos hermanos mayores a los que seguir el ritmo, ella nunca se quedaría atrás. Equilibrar las exigencias de criar a tres niños pequeños y al mismo tiempo navegar por las complejidades de la ley, el despiadado mundo de la política y el implacable escrutinio de la opinión pública es sin duda un desafío. Sin duda, ha habido innumerables trasnoches, cumpleaños perdidos y decisiones difíciles en el camino, pero a pesar de todo, J.D. y USA han seguido siendo un equipo unido e inquebrantable. Para J.D., la paternidad ha brindado una oportunidad invaluable para reescribir la historia de su propia vida, para brindarles a sus hijos el tipo de hogar estable, seguro y amoroso que siempre anheló pero que nunca tuvo cuando era niño. Para USA, la maternidad se ha convertido en su papel más satisfactorio y gratificante, un desafío diferente a cualquier caso legal que haya enfrentado, pero que la ha moldeado y transformado de una manera que ningún logro profesional podría jamás. Su hogar no es simplemente un lugar lleno de libros, debates intelectuales y discusiones jurídicas serias, también es un santuario repleto de risas, preciados cuentos antes de dormir y el caos hermoso e impredecible que inevitablemente acompaña la crianza de tres pequeños humanos. Porque, al fin y al cabo, J.D. y USA Vance son más que simples políticos, abogados o figuras públicas, ellos son, por encima de todo, mamá y papá. Sin embargo, la verdad sobre USA y J.D. Vance es que incluso en lo que parecía ser una familia perfecta, los insidiosos rumores finalmente llegaron a sus vidas. Al principio, comenzó como susurros, pero luego se convirtió en una sensación viral en toda regla. Una afirmación extraña y completamente infundada se extendió rápidamente por las plataformas de redes sociales, alegando que USA había solicitado en secreto el divorcio de J.D. antes de las elecciones de 2024. La historia inventada aparentemente estaba en todas partes, en TikTok, en hilos sensacionalistas de Twitter e incluso en tabloides en línea conocidos por sus cuestionables estándares periodísticos. Algunos incluso especularon que estaba buscando estratégicamente escapar del matrimonio antes de que fuera demasiado tarde, temiendo quedar irrevocablemente atrapada en una situación infeliz si J.D. ascendía a la Casa Blanca. Internet explotó con especulaciones y conjeturas. ¿La estaban presionando para que permaneciera en una relación que ya no quería? El hecho de que recientemente se hubiera alejado de su importante carrera jurídica solo sirvió para alimentar el fuego de estos rumores infundados. Pero luego, apenas unos segundos después del vídeo viral de TikTok que había encendido toda la controversia, el usuario mostró una sonrisa sarcástica y declaró: ¿ves lo fácil que es inventar historias? Todo fue un engaño inventado, diseñado para demostrar con qué facilidad la información errónea puede difundirse y ganar terreno en la era digital. Pero el daño ya estaba hecho. Justo cuando ese rumor en particular comenzaba a pasar a un segundo plano, surgió otro, aún más dañino, que rápidamente cobró impulso. De repente, Internet se llenó de afirmaciones de que J.D. había sido visto en compañía de otra mujer. Fuentes anónimas, fotografías granuladas y confusas y una avalancha de chismes en línea contribuyeron a la escalada del escándalo. Según personas cercanas a la familia, USA se sintió inicialmente sacudida por los rumores, no porque albergara dudas sobre la fidelidad de su marido, sino porque el volumen y la intensidad de las acusaciones la tomaron completamente desprevenida.
No había previsto un ataque tan flagrante a su matrimonio. Había creído erróneamente que su relación, construida sobre una base de confianza inquebrantable y amor duradero, era lo suficientemente fuerte como para resistir afirmaciones tan escandalosas e infundadas. Entonces, algo extraordinario cambió dentro de ella. En lugar de retirarse a las sombras, en lugar de permitir que los rumores rompieran su espíritu o abrieran una brecha entre ella y J.D., USA hizo algo completamente inesperado. Según quienes la conocen bien, a sus 39 años, USA reafirmó públicamente que J.D. fue, y siempre será, el amor de su vida, desde el primer momento en que se conocieron. Sin embargo, ella no se detuvo allí. Ella continuó declarando, lo amé hasta que tuvimos nuestro primer hijo. Después de eso, lo amé aún más y nada puede arruinar nuestra relación. Solo espero que los medios dejen de hablar de esto, no por nosotros, sino por nuestros hijos. ¿Cómo manejarías los rumores falsos sobre tu relación si estuvieras expuesto a la intensa mirada del público? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación y asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener más información y actualizaciones.